Buenas, ¿cómo les va? Estaba pensando que hace mucho que no hacemos nada de Model X, así que hoy vamos a estar haciendo el F-104 Starfighter escala 1.72. Fue uno de los primeros kits que compré hace mucho, creo que fue como el cuarto kit que compré hace casi un año, pero por algún motivo quedó ahí en el olvido, nunca lo hice, así que bueno, ahora vamos a hacerlo. Model X ofrece 5 aviones a reacción en escala 1.72, son matricería Heller y vienen en esta caja que es un poquito más grande. Vamos a tratar de hacer videos de todos estos. Estas son las instrucciones que nos indican que podemos hacerlo de Canadá, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Países Bajos. Tal como nos indica la caja, dos versiones, ya que tenemos la cabina monoplaza y la biplaza, que sería el TF-104, que creo que se usaba para entrenamiento, y 5 calcomanías porque hay 5 países. Sin embargo, esto es totalmente mentira. O sea, estas instrucciones están copiadas de la versión de Heller, que esa sí trae varias calcos para hacer todos estos países. Pero el producto de Model X solo trae para Alemania y Dinamarca, así que bastante mal que mientan con esto. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Estas son las piezas, se ven bastante bien, se ven detalles en la superficie, pero también noto algunas piezas un poquito desprolijas, nada muy grave igual. Acá tenemos los dos cristales para cada versión y donde más desprolijo está es en toda la parte de adentro. O sea, ya sé que esto no se va a ver cuando lo armemos, pero está bastante desprolijo por dentro. Parece los huevos de Pascua, no sé si alguna vez hicieron huevos de Pascua en su casa. Por fuera quedan súper prolijos y por dentro son un desastre. Bueno, así tal cual. Bueno, vamos a empezar con el armado uniendo estas dos piezas del fuselaje con las alas. Miren qué chicas que son. Siempre me llamó mucho la atención la forma del F-104. Lo veo más cercano a un cohete que a un avión. Colocamos estabilizadores traseros y la tobera, que esa sí fue difícil de colocar justamente por todos los grumos internos. Vamos a empezar a armar el frente. Iniciamos con los asientos. Así es, vamos a hacer los dos porque me dieron ganas de hacer la versión biplaza. Una vez que tenemos listo el interior de la cabina, tenemos que colocar un contrapeso para que el avión no se vaya hacia atrás. Al igual que con el Mirage 3, voy a utilizar estos conectores Raccord que tienen bastante peso y listo, ya podemos conectar esto con el resto de la maqueta. La verdad que algunas piezas no encastran bien entre sí, es posible que tengan que usar algo de masilla. También vamos a instalar el tren de aterrizaje y ya podemos empezar a preparar los tanques de combustible. Ahora vamos a empezar a pintar un poco. Inicié con gris claro por debajo, luego pinté la nariz de blanco y los tanques de combustible que van en la punta de las alas llevan color naranja. Ahora, el gris que usa este avión, viendo las fotos de referencia, es un gris oscuro, pero puedo ver que tiene una pizca de azul. Así que vamos a usar el gris niebla, que ya tiene algo de azul, con un poco de negro y un poquito más de azul, este azul talo beta que es un azul bastante oscuro, y llegamos a este color, que se acerca bastante a lo que buscaba. Ahora voy a armar un verde oscuro combinando estos tres colores y listo, ya tenemos el camuflaje. Ahora vamos a aplicar una capa de laca y las calcos. Estas se comportaron re bien, muy buenas las calcos, se pegaron con firmeza, las pude acomodar en su lugar sin problema. O sea, no eran excesivamente frágiles como otras que hemos visto en otros videos de Model X. Con las calcos en su lugar le damos una capa final de laca y listo. Otra cosa, las instrucciones de Model X son una fotocopia de las de Heller. Son desprolijas, así que les recomiendo buscar el manual en scalemates.com o buscar imágenes de referencia mejor. Ahora, ya sé, me van a decir, pero Beto, lo hiciste mal, la versión alemana en el manual indica que es monoplaza, sí, ya sé. Pasa que la verdad que el esquema de Dinamarca no me gustaba y quería que fuera biplaza. Así que bueno, yo me tomé esa libertad, pero si lo quieren hacer tal cual como les indica el manual, sí, tienen que hacer la versión monoplaza si eligen Alemania. Este avión tiene unos 25 centímetros de largo. Vamos a comparar con algunos aviones alemanes. Casi todo en mi colección son aviones de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, por ahí les sirve para darse una idea del tamaño que tiene. Si bien las alas son cortas, como dije antes, tiene 25 de largo, que es una medida que solemos ver al hacer bombarderos. Así que aún teniendo alas pequeñas, tiene su presencia, ¿no? Tiene su tamaño. Aquí está con el Mirage de Academy, pero bueno, esta es otra escala. Ya vamos a tener más aviones de la Guerra Fría o actuales, no más modernos, para comparar con este. Por ahora lo más cercano que tengo es un Starscream y bueno, un Skywarp de Transformers. Bueno, la verdad que yo estoy bastante feliz con el resultado final. Es una maqueta muy barata,
Acá en Argentina es de las más baratas que pueden conseguir en escala 1.72. Tiene un precio apenas más alto que el de los aviones de la Segunda Guerra Mundial de Modelex. Y la verdad que se nota. Uno nota que recibe más volumen, más piezas. Está bueno. Ahora, sí hubieron problemitas, ¿no? Muchas partes desprolijas, piezas que no coincidían entre sí, generando varios gaps. Ahora, no estoy diciendo que la matriz de Heller sea mala. Estoy hablando del producto de Modelex. Lo de las calcos me parece mal porque, bueno, me parece mal mentir, aparte totalmente innecesarios y total, con calcomanías para 2 países y las opciones de cabina, ya está, ¿no? Está re bien, sobre todo para el precio que tiene. Pero igual todas esas cosas no son nada, son pequeños detalles. Lo único que me estresó de verdad durante el armado fue el plástico. Un material seco, frágil, que se estresa y se rompe muy fácilmente, ¿no? Se empasta cuando uno lo quiere lijar, no importa qué lija uno use. El pegamento demoraba muchísimo más de lo normal. Igual Modelex va cambiando el plástico que usan, así que, no sé, por ahí tienen suerte y les viene con el plástico gris, ese que usan a veces, que la verdad que es muy bueno. De cualquier forma, aún con el tema del plástico, es barato, es grande, tiene distintas opciones para hacer, tiene distintos países para elegir, aunque sean menos que la versión Heller. Está lindo y detallado, ¿no? Y es un avión con un diseño muy único, reconocible, aunque con una muy mala fama, ya que tenía una tasa de mortalidad altísima para los pilotos. Leí algo de que 292 se estrellaron y 116 pilotos murieron, contando solo los accidentes en Alemania. Corríjanme en los comentarios si me estoy equivocando con los números, pero sí, era bastante problemático este avión. Así que como conclusión final, yo sí se los recomendaría. Ya vamos a sumar algunos otros aviones de Modelex y vi que ganó el Ju 188. Estuvo rara esa encuesta, ¿no? Arrancó ganando con todo el Arado 96, pero después de un par de días ya estaba ganando el Ju 188. Así que bueno, me voy a poner a armarlo y nos vemos en el próximo video. Chao.